Es un grato placer, hermanos, estar nuevamente con ustedes en este estudio. Hoy lunes, un día de mucha actividad, pero que no debemos dejar de lado el acercarnos a Dios, el buscar a Dios, pedir la dirección de Dios y saber lo que Dios tiene hoy para nosotros. Hoy tenemos una parte muy importante también, como es toda la semana, pero hoy es profundo de lo que vamos a hablar. Y que vamos a hablar, claro, acerca de Jonás, acerca de la misión, acerca del miedo y de los conceptos y preconceptos que muchas veces tenemos. Pero antes, mis queridos amigos y hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Pastor. Eterno y cariñoso Padre Celestial, felices por la oportunidad que nos das de un día más, poder tener un encuentro contigo y a través de la iglesia en estudio, poder prepararnos y capacitarnos, Padre, para poder responder de la manera correcta. Heme aquí. Gracias porque tus dones, tu misericordia nos acompañan a lo largo de esta semana. Y hoy, querido Padre, que los conceptos falsos que tenemos en nuestra mente por tradiciones o por influencias que algún familiar o alguien puso en nuestra mente puedan ser derribadas por tu verdad, que es tu santa palabra. Amén. Quédate con nosotros, bendice nuestra programación, bendice nuestro canal y los diferentes medios de comunicación, que la cual nuestro mensaje llega para que muchos podamos entender el llamado que tienes para nosotros. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Hay algo que siempre he pensado, y es que desde el inicio del pecado, de la creación más bien, la creación, Dios siempre ha tenido una visión a nivel global o a nivel universal, pero entrando el pecado, pues ya Dios la tiene global, o sea, en nuestro planeta. Y el punto que Dios quiere también hacernos entender a nosotros es que debemos pensar también globalmente. Debemos tener, en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es el mensaje, ser global, tener una cosmovisión de la realidad de la cual vivimos. Nosotros, claro, tenemos hermanos a nivel mundial de nuestra misma organización religiosa. Y al hacerlo es porque creemos que Dios nos dijo: vayan a todos los rincones de la tierra. Y en muchos rincones de la tierra hemos estado, ya sea personalmente o ya sea con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, porque es una manera también de hacer la misión, colaborar para que otros vayan y den, colaborar con el pasaje, con la comida, con el dinero, etcétera, con cualquier cosa, pero colaborar para que nunca se pare de evangelizar. Y eso es lo que nosotros queremos tener hoy. Hay personas que tienen conceptos con los idiomas. Hay personas que tienen conceptos y preconceptos con alguna otra cosa, con las culturas. ¿Ven? Y precisamente una de las cosas que se pensaba era acerca del mar, pastor, que en el momento que allí estaba Jonás, los demás creían también que el mar era, por así decirlo, un dios. Un Dios. O sea, había cosas en el mar que eran tan misteriosas, tan grandes, que mucha gente se eximía de entrar al mar precisamente para que no les pase algo. Y en esta ocasión pasa algo tremendo a Jonás,
¿qué pensó Jonás cuando empezó su viaje contrario al viaje que Dios le dio y ahora pasa una gran tormenta? ¿Qué pensó? Según lo que hemos estudiado ya nosotros acá, ¿qué pensó Jonás, pastor? Es interesante, pastor, llegar hasta ahí, ¿no? Ya. Vamos haciendo algo, la historia bíblica es muy contada, Así a es. veces hasta para los niños, los Así adultos, hemos sacado muchas lecciones. Jonás recibe el llamado Ajá. y en vez de ir para Nínive, se dirige para Tarsis, España ahora, el Sí. sur de España, si vamos a nuestro mapa actual Correcto. ahí de nuestro tiempo, y zarpa, se esconde de todos, no quería que nadie lo vea. Y la base bíblica dice que se vino una tormenta, como usted dijo, ¿no? Los preconceptos equivocados eran los dioses que tenían en ese tiempo. El dios sol, el dios luna, el dios estrella, el dios mar, el dios fuego, el dios lluvia, Sí, todo. Entonces cierto. el mar era considerado un dios. Entonces los navegantes tenían como costumbre, al pasar una tormenta de esa, ofrecer cosas para calmar al dios mar. Y comenzaron a expulsar muchas cosas de prendas, pero se dieron cuenta que no seguía así, a tal punto que también hacían sacrificios de personas. Entonces lo de Jonás no es una mera casualidad, era el contexto de las personas, no de Jonás, porque Jonás conocía al Dios verdadero, y es por eso que él reconoce y dice, esto está pasando por mi culpa. A veces, pastor, eso pasa. Nos encontramos con personas, uno golpea su puerta, comienza a hacer amistad, a compartir y dice, sí, pero el séptimo día es el domingo. Ya. Y uno va y dice, ¿y dónde tú encontraste eso? Oh, me lo dijeron. Ya. Entonces son conceptos equivocados que ¿cuándo se cambia un concepto equivocado? Cuando la verdad aparece. Sí, cierto. Es cierto. Ahí cambia el concepto equivocado. Pero para usted estar en la realidad, tiene que estar en línea, en el caso de Jonás. Jonás, profeta de Dios, conocía la voz de Dios. Claro que sí. Sabe cómo es Dios. Él no tiene ningún problema y sabe que es Dios que lo está invitando. Entonces, ¿por qué él no se acoge al mandato divino? ¿Por qué se acoge al concepto de que le puede pasar algo en ese lugar? No. Si Dios siempre nos ha protegido, si Él sabe todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo, pues también lo va a hacer ahora. Igual también pasa hoy, aún en las mismas de nuestras iglesias, pasan esos preconceptos de personas que hasta, como dicen en mi país, ¿no? Ni lavan ni prestan la batea, ni van a hacer la obra misionera e impiden que otros vayan también. Entonces, ¿por qué? Solamente por preconceptos. Por preconceptos de que la conferencia, de que allí están ellos sentados, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la realidad de mi salvación. ¿Sabe, pastor? No es el tema, pero usted está topando algo. Yo creo que si nos detenemos 2 minutos, va a aclarar. Algo parecido pasa con el preconcepto equivocado de los diezmos y las ofrendas. También. Mire, todo lo que es doctrinal, hay personas que a veces tienen un preconcepto equivocado. Sí. Estamos viviendo en un país donde el Día de los Muertos, que no es celebrado en el mundo cristiano, lo toman como una adoración a Dios. Muchos lo toman, sabemos que no es así. Entonces, los conceptos preequivocados hacen que el ser humano no tome decisiones correctas. Sí. Pero ¿qué destruye las barreras de los preconceptos equivocados? Y es la verdad, la pura verdad, la palabra de Dios. Pastor, mire, en Jonás, el capítulo 2, nos dice, entonces oró Jonás
a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Sí. Y pastor, yo tengo señalado el versículo 2 porque es uno de los Adelante. que más me encanta. Y Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y aquí viene un concepto equivocado. Oh, pastor, cuando yo me alejo, Dios se aleja de mí. Qué mal concepto. Mira, a veces no solamente es doctrinal, sino que Ya. tenemos en mal concepto a Dios. Lo vemos como un Dios castigador, aunque sí lo es. Lo vemos como un Dios reprendedor, que sí lo es. Pero ¿cuándo reprende? ¿Cuándo castiga? Cuando el ser humano ya no quiere saber nada. Correcto. Pero cuando el ser humano reconoce, dice el versículo 2, y él me oyó. Y él me oyó, En otras correcto. palabras, Jonás tomó una decisión equivocada. No debía hacer eso, Ya. pero Dios siempre está ahí atrás de su pueblo. Es que a veces nosotros pensamos y juzgamos como somos nosotros. Así es. Dios tiene pensamientos más sublimes que los nuestros. Así Mucho más sublimes. Entonces, a veces juzgamos y pensamos y decimos, ¿ve? Y no es así. Dios es el que nos escucha aún en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la desobediencia. Si invocamos, como dice el texto, clamamos. Y dijo: invoqué en mi angustia. O sea, nunca se olvide de Dios. Porque no importa que usted haya resbalado, si invoca el nombre de Jehová, viene. Cuando Adán pecó, invocó el nombre de Dios, Dios siempre está ahí. Amén. Dios siempre viene. Ahora, son partes, ¿no?, de los conceptos que a veces tenemos. Pero hay una parte muy importante en el Espíritu Profecía que quisiera compartir acerca de los conceptos. Dice: este mundo es el gran campo de labor. Y dice así: los que tuvieron más éxito, esta sí es. Esa es. ¿Ve? Los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron hombres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino que con humildad y fe trataban de ayudar a los que los rodeaban. Jesús hizo esta misma obra. Él se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcanzar. Cuán a menudo, con unos pocos reunidos en derredor suyo, daba sus lecciones, y uno tras otro se detenían los transeúntes para escuchar, hasta que una gran muchedumbre oía con asombro y reverencia las palabras del Maestro del cielo. Oh, mis queridos, es una maravilla el hecho de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar cuando vayamos a salir. Yo he predicado aún en las calles, aquí, ahí, con un compañero que tenemos muy, muy bueno llamado Jorge. Hemos estado predicando en las calles. Y como la gente, algunos nos dicen bien, otros nos tiran cosas, nos dicen palabras, pero hay que seguir. O sea, ese no es el hecho. Ese hecho no es para que usted se detenga y no más vuelva a predicar la palabra. Es un punto real el hecho de que cuando usted sale, Satanás también sale. Al Satanás salir, entonces hay problema. Esta otra parte, fíjense cómo dice: el mundo, y si predicase el evangelio a fin de preparar un pueblo para el día de Dios. Esa es la única razón por la que nosotros estamos predicando la palabra. Para eso que dice ahí. Estamos preparando un pueblo para el día, para Dios. Un pueblo para Dios. Ahora,
El hecho de que Dios me envíe es suficiente para yo dar gracias, porque me está hablando el Rey del universo. No me está hablando un pastor, no me está hablando el dinero que me pague, no me están dando el dinero que me den para mi gasolina, no me está hablando lo que yo hago, lo hago para comprobar y comprender que Dios me está guiando. Y le he dicho eso a Dios: Dios, si tú sabes que esto me conviene, mira, la señal es esta. Y siempre funciona. Es interesante, pastor, mirar este asunto y hablando de conceptos equivocados, hay un concepto grande, a veces me he encontrado a lo largo de mi ministerio, que ya son varios años, las canas ya están saliendo. Me he encontrado con muchos líderes buenos en capacidad, me he encontrado con muchos líderes administradores muy buenos, pero a veces el ego, como decía la primera frase, no lo quitan y dice, en esta iglesia si yo no hago no hay nadie. Y miren lo que dice pastor, es nuestra lección en la parte final. A menudo confundimos nuestro rol con el rol de Dios. Ese es un problema. Que yo lo hago, yo lo hice, por mí se mueve. Esta oficina no se hace nada si yo no lo hago. Esta iglesia no hace nada si yo no lo hago. Este canal no pasa nada si yo no lo hago. ¿Me hago comprender, pastor? Hay gente que piensa eso. Pero la realidad... que mire lo que dice aquí mismo. Muchos piensan que Jonás fue el que cambió, pero Jonás no. El que cambió a Nínive fue ¿quién? Dios. Fue Dios. Entonces a veces tenemos ese concepto equivocado, que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Si yo no lo hago, nadie más. Pero sabemos que si yo no lo hago, Dios va a llamar a uno mejor que yo para hacerlo. Dios usa otro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jonás volvió a Nínive? El pez se lo tragó y el pez pudo haberlo digerido y todo, pero él clamó a Dios. El clamor a Dios es lo que indica que Dios te va a seguir usando. En el caso mismo de Hasenfoss, en la historia nuestra de nuestros pioneros, a Hasenfoss se le dio a conocer el mensaje, Dios lo llamó y le dio verdades que él dijo que no por 3 ocasiones. Y Dios selecciona a una niña que él sabía que no le iba a decir que no, enferma, pero le dio la fuerza, le dio tanta fuerza que llegó, algunos pensaban que se iba a morir tal vez a los 20 años. Menos. Pero, ¿cuántos años vivió Elena de White? Sin escuela, con una enfermedad por ese de por medio, una serie de complicaciones. Sin embargo, Dios la capacitó. Y antes de que ella se fue Hasenfoss, Irán Exxon. Irán Exxon vino más adelante con la verdad. Pero también se quedó también impactado. Pero lo importante aquí es que las excusas que tú pones o como tú te sientas menor al llamado, al uso que Dios te va a dar, Dios pone en ti la fuerza, la capacidad. Lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés, lo hizo con ¿quién más? Con Abraham. ¿Ve? Lo sacó de Ur, de su casa, y Dios lo capacitó y lo trajo. Hoy nosotros podemos decir tantas cosas de Abraham y podemos tener tanta fe. ¿Por qué? Porque él se entregó. Y tú y yo estamos también para entregarnos a Dios. Una vez nos entreguemos a Dios, Él nos va a dar la fuerza, la capacidad para hacerlo. Y yo pensando rápido así, fíjense la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Hablo de Él porque Él es mi ejemplo perfecto. A pesar de toda la sangre que brotó de Él, continuó, siguió adelante. Y en el momento que se quería devolver, le dijo, no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esas son las palabras que junto con Isaías
podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Junto con Jesús podemos decir, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y también como Pablo, cuando dijo, ay de mí si no predico este evangelio. Entonces, pastor, como para concluir, hay conceptos equivocados que debemos quitarlos. Doctrinales, sí, personales, sí, malos, y dejar que el Dios de la obra nos use como instrumentos. Toda persona, todo ser humano es alcanzable para la salvación. Amén. Todo ser humano, no importa el color, no importa el color, es alcanzable para la salvación que Dios nos ha ofrecido. Mi querido hermano y mi querido amigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y mañana nos vemos de nuevo por este canal.